Saludos en el nombre del Señor Jesús, les habla Jaiber Serna. Continuamos con la segunda parte del tema, la crucifixión. Tomo lectura de la Biblia en el Evangelio del Señor Jesús según San Mateo, capítulo 27, versículo 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. La crucifixión es un tema que he tomado porque me han hecho muchas preguntas acerca de este tema. Y yo mismo he tenido muchas preguntas a través de mi vida cristiana en torno al tema de la crucifixión. Y surge una pregunta que quiero que todos nos hagamos, y es: ¿por qué matar a Jesús? ¿Por qué quitar de en medio a un ser noble? ¿Por qué asesinar? ¿Por qué atentar contra la vida del mejor ser humano que ha pisado este planeta? Del ser más supremo que hay en el universo, sobre el universo, porque Jesucristo es Dios, que se manifestó en carne. Llama la atención aquí ver cómo el pueblo de Israel se ponen de acuerdo para corear ante Pilato, para decir a gritos enardecidos que Jesús sea crucificado. ¿Por qué crucificar a Jesucristo? Los judíos no tenían autoridad para matar a nadie, porque en los días de la manifestación de Dios en carne, Jesús, el hombre, los judíos estaban bajo opresión, bajo esclavitud, bajo el imperio de los romanos. De modo que no tenían poder de decisión sobre a quién matar. Por eso llevaron al Señor Jesús ante Pilato. Pilato era el gobernador de Judea. Y el rey de Israel era Herodes, pero era un rey pequeño, un reyesuelo, que estaba sometido al César de Roma, al imperio romano. El rey era César, pero ellos nombraban reyesuelos en las jurisdicciones de su imperio, en las naciones. Entonces la muerte del Señor Jesús se hacía necesaria para sus enemigos, porque los fariseos y los saduceos, los dos partidos políticos religiosos más fuertes que tenía el pueblo de Israel, porque habían otros. Existían ya los esenios, estaban también los herodianos, entre otras corrientes que habían, religiosas, políticas, filosóficas, que querían el poder. Y todos ellos veían en el Señor Jesús una amenaza, porque Él hacía cosas y decía cosas y sabía cosas que ninguno de ellos decía, ni hacía, ni sabían. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Jehová Dios, el mismo, no es otro. No es un mandadero, no es un Dios con de chiquita, no. Jesucristo es el único Dios y la vida eterna. Por eso el celo, por eso la rabia, por eso la ira contra Él, porque Él no encajaba en lo que ellos querían hacer y en lo que ellos querían ser. Por eso la decisión de llevarlo a la cruz. Hemos dicho que la cruz era un castigo duro, vergonzoso, humillante, denigrante, una tortura, un castigo prolongado, un sufrimiento que se infligía al condenado con rabia. Normalmente al condenado a la crucifixión, primero lo arrestaban. Al arrestarlo, lo amarraban o lo esposaban, lo encadenaban
y lo judicializaban y le leían los cargos. Aparecía un fiscal acusador o fiscales acusadores que exigían las razones para llevar a esa persona hasta una cruz, y se hacía una deliberación pública. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, se rompieron todos los protocolos, se violaron todas las leyes habidas y por haber. Los juicios normalmente se hacían de día, en audiciones públicas. Al Señor Jesús lo arrestaron en el Getsemaní de noche. Toda esa noche lo llevaban de un lugar para otro, de aquí para allá, de allá para acá. Le hicieron un juicio completamente injusto, no le dieron lugar a defensa. Simplemente acusaciones y acusaciones, sin ningún fundamento. Los judíos lo entregaron al poder de Pilato, que era un impío, porque Pilato no era un buen hombre. Muchos han querido justificar a Poncio Pilato que porque dizque se lavó las manos y dijo que Jesús era justo. Pilato era un hombre de muy mala reputación, era una mala persona. Pilato era un títere de Roma, era un hombre codicioso. Aún Pilato llegó a ver en Jesús una competencia, una amenaza, porque los judíos malintencionados habían dispersado y habían esparcido el rumor de que Jesús iba a dar un golpe de estado, de que él quería apoderarse del reino de Israel y que iba a derrocar a los romanos. Esa fue la razón que los judíos le dieron a Pilato y a Herodes para que mataran a Jesús. Los que fueron a arrestar al Señor Jesús al Getsemaní fueron con espadas, palos y antorchas, guiados por Judas, quien vilmente traicionó al Señor después de haber visto sus obras, después de haber comido y andado con él, después de haber escuchado sus enseñanzas y haber comprobado que Jesucristo es santo, perfectamente santo. Lo arrestan ilegalmente, lo llevan a la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote, quien tenía corregencia con Anás, su suegro, lo cual era totalmente ilegal, porque normalmente había un solo sacerdote, pero ambos eran sumos sacerdotes. Ellos tenían el poder del templo, de lo que era la sinagoga judía y de lo que era el culto judío. Ellos tenían el monopolio porque eso era un gran negocio para ellos, de la manera que ellos lo torcieron, lo tergiversaron y lo acomodaron, de modo que todo era ganancias para ellos. No les interesaba un hombre que entrara con un látigo de cuerdas y les corrigiera sus desórdenes y los reprendiera. No les convenía un hombre como Jesucristo que les condenaba el pecado en público, que los avergonzaba, que les decía la verdad directamente, sin mandaderos y sin rumores, sin comentarios de pasillo, que les decía las cosas de frente. Para ellos era peligroso que Jesús siguiera vivo porque ellos no tenían el poder que él tenía para hacer milagros. El poder de sus discursos ellos no lo tenían. El pueblo no le creía a los fariseos, no le creía a los escribas, no le creía a los saduceos. El pueblo en los días del Señor Jesús estaba más sumido en política que en las cosas de Dios. El pueblo judío estaba bajo esclavitud. Y el Señor Jesús vino a dar su vida en la providencia divina para libertar al ser humano de la esclavitud. ¿Por qué una cruz? La cruz era una manera en que los enemigos de Jesús, de nuestro Señor Jesús, le querían manifestar su odio, su rabia, su impotencia, su menosprecio hacia él. La cruz no es un instrumento de veneración. La cruz, los que se echan la cruz, cuando dicen que se santiguan o que se echan disque la bendición, entre comillas, en vez de una bendición se echan una maldición, porque la cruz, según la Biblia,
Dice, maldito por Dios todo aquel que es colgado en una cruz. De modo que la cruz, como instrumento de muerte, es semejante a un revólver, a una escopeta, a una espada, a un cuchillo, a una bala. De modo que no es un instrumento de bendición. El bendito fue el que murió en la cruz y ya no está en una cruz. Él ha resucitado. Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día con poder y está vivo. Nosotros los cristianos no veneramos la cruz, no cargamos una cruz al cuello, ni al pecho, ni en billetera, ni nos hacemos tatuajes de cruces, ni tenemos cruces en la cabecera de la cama, ni en la sala, no nos echamos cruces cuando pasamos junto a un templo, no nos echamos cruces para entrar a nuestro lugar de culto, ni al levantarnos, ni al acostarnos. El cristiano verdadero no tiene su mirada puesta en una cruz, sino en el Señor Jesús, que murió en una cruz, porque miles de personas fueron crucificadas bajo el Imperio Romano. Pero Jesucristo es el único que hace especial el que tratemos el tema de la cruz, porque Él fue crucificado por nuestro pecado, por nuestras rebeliones, por nuestra maldad. Esa cruz era para nosotros. La cruz que obligaron a Simón de Cirene, que pasaba por allí mientras Jesús iba por ese camino hacia el Gólgota, hacia el monte de la Calavera, al monte Calvario, hacia el patíbulo. La cruz que Simón de Cirene ayudó a llevar por fuerza obligatoriamente era nuestra cruz. En Simón de Cirene estamos representados todos. Por eso el peso de la cruz que hoy día desprecian los que no aceptan el Evangelio del Señor Jesús, caerá sobre ellos algún día. Y en últimas, en la condenación, tendrán que llevar su propia cruz, la cruz de su vergüenza, la cruz del menosprecio, la cruz de la ira de Dios. En la crucifixión vemos cómo Pilatos se ufana, cómo Pilatos quiere hacerse el poderoso cuando le dice a Jesús, ¿no sabes que tengo el poder de soltarte o de entregarte a la muerte? Vemos la vileza de Herodes, que no quiere librar al Señor Jesús de la cruz, sino burlarse de él, y lo manda a llevar hasta su palacio para que haga algún espectáculo, algún milagro, algo que quiera divertir y entretener la vista de Herodes, o como para demostrarle Herodes a Jesús que era superior a él, cuando el Señor Jesús le había mandado a decir una vez que era una simple zorra, que era un animal repugnante, que era un ser despreciable, sin valor, porque lo que los hombres tienen por sublime, a los ojos de Dios es abominación. Y que si alguno se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. La cruz tiene relevancia en este tema porque gracias a la obra del crucificado de Jesucristo de Nazaret, nuestro amado Señor que murió en la cruz, nosotros estamos en pie, nosotros estamos vivos, tenemos redención, tenemos salvación. Gracias a que nuestro Señor Jesús vino a morir por nosotros en una cruz. Gloria sea al Señor por la obra del Calvario, por esas manos que fueron traspasadas. Gracias al Señor por esa sangre preciosa, santa, limpia, pura, que Él derramó en la cruz por nuestros pecados. Les habló su hermano Jaiber Serna. Que el Señor Jesús les bendiga.